cámaras y ya arrancamos. ¿Alguna pregunta, duda antes de arrancar? Mientras esperamos que se sume más gente. ¿No? Hola, yo tengo una duda. Dale. Quería preguntar si la condición de equilibrio es ex ante o ex post. Es ex ante. Tiene que ver con los planes de los agentes y la consistencia de esos planes, por ende es una cuestión ex ante. Muchas gracias. De nada. Bueno. Vamos empezando. Bueno, a ver, la vez pasada, el viernes, lo que vimos fue, primero establecimos los supuestos de esta primera versión del modelo, un solo bien, una oferta horizontal y una economía cerrada. Después jugamos un poquito con la identidad. En una economía cerrada, las compras sí, las compras son iguales a la suma del consumo privado realizado, la inversión realizada y el consumo público realizado. ¿Sí? Esto es lo que relevaría el INDEC de esta economía, los resultados, las cuestiones ex post. Y después lo que hicimos fue construir una relación de comportamiento que básicamente tenía que ver con darle hacer cierta hipótesis sobre el consumo, que el consumo depende del ingreso disponible actual, a partir de esta propensión marginal a consumir que estaba entre 0 y 1, y nos daba una función de consumo como esta, que crecía a partir del aumento del ingreso. Establecimos que la inversión es exógena, que el consumo público es exógeno y toda la realidad también impuestos y transferencias, todas las herramientas de la política fiscal. Y después establecimos la condición de equilibrio por la cual el ingreso o el producto o la producción de esta economía se iguala con la demanda agregada. ¿Sí? Y a partir de eso derivamos el ingreso de equilibrio y a partir de eso también derivamos el multiplicador, ¿sí? Que nos decía básicamente que cualquier aumento en alguna variable exógena, cualquier cambio en una variable exógena, en nuestro ejercicio era el consumo público, iba a generar un aumento o una variación en el ingreso de equilibrio proporcionalmente mayor. ¿Sí? ¿De qué dependía la magnitud de ese cambio? De la propensión marginal a consumir. Mientras mayor es la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el efecto multiplicador. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es verlo esto gráficamente. ¿Sí? Acá tenemos la curva Z original con el nivel de gasto de consumo público original, ¿sí? Y a partir de esa curva lo que tenemos es un nivel de ingreso de equilibrio igual a I0, ¿sí? Si cambiamos el nivel de consumo público, si aumentamos el consumo público de G0 a G1, ¿sí? Lo que estamos cambiando para este gráfico que tiene demanda en un eje e ingreso en el otro es una variable exógena. Y eso implica que la curva afectada por esa variable exógena se va a desplazar. ¿Sí? Por eso es que Z se va hacia arriba. ¿Sí? Como aumenta el nivel de ingreso, fíjense que ahora esta curva Z parte de un punto de mayor nivel de ingreso. ¿Sí? Y eso hace que... hay un micrófono ahí me está volviendo loco. Eso hace que esta curva Z se desplace hacia arriba. Siempre que cambia alguna exógena del gráfico que estamos mirando, implica que tenemos que desplazar la curva. ¿Sí? La curva Z, la curva de demanda agregada, se va hacia arriba, y entonces ahora veo que el nivel de ingreso de equilibrio final I1 va a ser mayor. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver acá el multiplicador? Fíjense lo siguiente. Cuando aumenta el gasto, el consumo público de G0 a G1, fíjense que la demanda también se mueve hasta acá arriba. ¿Sí?
La nueva demanda tiene que ver con este nivel de demanda agregada, ¿sí? Ahora, al aumentar la demanda agregada, como vimos antes, aumenta la producción y el ingreso. Por eso es que nos movemos a la curva de demanda igual ingreso, a la condición de equilibrio, ¿sí? Y eso sería el paso 1 que hicimos acá. Aumentó la demanda y aumenta el ingreso, ¿sí? Entonces acá lo vemos como aumenta la demanda y entonces aumenta el ingreso, ¿sí? Ahora, ese mayor nivel de ingreso a su vez genera más consumo en los hogares y por ende vuelve a aumentar la demanda, ¿sí? Por eso nos movemos hasta acá. Y como vuelve a aumentar la demanda, vuelve a aumentar el ingreso y nos movemos hasta acá, ¿sí? Es el segundo paso que tenemos acá. Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo, aumenta la demanda y aumenta el ingreso, ¿sí? Estamos acá. Como vuelve a aumentar el ingreso, vuelve a aumentar el consumo. Entonces nos movemos acá y como vuelve a aumentar la demanda agregada, vuelve a aumentar el ingreso y nos movemos acá, ¿sí? Y así nos vamos moviendo en zigzag hasta llegar al nuevo nivel de ingreso I1, que tiene que ver con todos estos pequeños aumentos o estos aumentos acumulativos en la demanda agregada y el nivel de ingreso, ¿sí? Lo importante de este gráfico es entender que como cambió una variable exógena, que es el consumo público, la curva Z, que está afectada por esa exógena, se desplaza, ¿sí? Se va para arriba en este caso, pero siempre que cambie una variable exógena tenemos una curva que se va a ver desplazada en el gráfico, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, entonces era la flechita esa punteada, era aumenta la demanda, aumenta el ingreso, aumenta el consumo Sí, y aumenta así. la demanda por el aumento del consumo público, después aumenta el ingreso, después vuelve a aumentar la demanda agregada por el aumento del consumo privado, vuelve a aumentar el ingreso y acá volvería a aumentar el consumo privado y así, hasta llegar al nivel de ingreso de equilibrio. Gracias. De nada. Bueno, cuestiones adicionales. Esto creo que lo hablamos, pero lo vamos a reiterar. El modelo supone que cuando hay un shock sobre alguna variable exógena, ¿sí? Cambia, por ejemplo, el consumo público, la caída de todas estas fichas, de todos estos pasos, es instantánea, ¿sí? Yo toco esta y como cuando ponemos los dominó todos juntitos, ¿sí? Yo tiro la primera ficha y todo lo que viene después es inmediato, ¿sí? No hay ninguna traba en ningún paso de estos. Entonces, desde que yo toqué consumo público y hasta que el nivel de ingreso aumenta hasta I1, esos 500 millones, el proceso de ajuste es instantáneo, ¿sí? Lo que hablamos la vez pasada. Ahora, eso es factible que pase en la realidad, y si este modelo apunta a reflejar una economía con alta capacidad ociosa, ¿sí? Que está en una recesión, y con eso tiene que ver el segundo supuesto, el supuesto de que la curva de oferta es completamente horizontal, ¿sí? Eso me quiere decir que hay mucha capacidad ociosa. Si hay mucha capacidad ociosa, lo que decíamos la vez pasada, el gobierno puede aumentar el gasto y eso efectivamente aumenta la demanda agregada, pero hay que ver cómo atienden las empresas esa mayor demanda agregada, ¿sí? El modelo me dice, van a producir esos 100 millones adicionales. Pero en un mundo con alta capacidad ociosa, como decíamos la vez pasada, es probable que las empresas tengan muchos stocks acumulados, ¿sí? Porque cuando la economía cae, las empresas que vienen produciendo cierta cantidad, lo primero que va a pasar es que van a empezar a acumular inventarios involuntariamente. Y una vez que acumulen inventarios, recién ahí van a frenar la producción, ¿sí? Cuando la demanda arranca, las empresas lo natural que van a hacer es responder con liquidando stocks. Por ende, no va a aumentar la producción y tampoco va a aumentar el ingreso. Entonces, este segundo paso se va a trabar, ¿sí? Eso es lo lógico que pasa en una economía con alta capacidad ociosa. Lo que decíamos la vez pasada, si aumenta la producción, si la empresa tiene que aumentar la producción por algún motivo raro, no tiene stocks, quizás no aumente el nivel de ingreso, porque yo puedo producir más con los recursos que tengo, porque los estoy usando parcialmente. O sea, tengo trabajadores a los que le pago el sueldo y por ahí no están trabajando todo el tiempo porque hay mucha capacidad ociosa, no necesito producir tanto. Si voy a producir más, no le tengo que pagar más para que trabajen las horas que tienen que trabajar. Entonces,
quizás aumenta la producción, pero no el ingreso. Entonces este paso sigue trabado. Y aún si aumenta el nivel de ingreso, aún si yo tengo que producir más y para eso tengo que pagar más salarios o tengo que comprar más máquinas o lo que fuera, hay que ver si las familias con ese mayor ingreso se lanzan a consumir o, como decíamos la vez pasada, lo van a ahorrar preventivamente. Entonces quizás el paso que no funciona es este, ¿sí? Pero digo, cuando uno lo piensa más racionalmente en el marco de una economía con alta capacidad ociosa, la inmediatez del ajuste, de este efecto dominó, no parece tan lógica. Entonces ahí es donde nos entran dudas de qué tan bueno es este modelo para reflejar el contexto económico que quiere reflejar. ¿Sí? Digo, eso nosotros igual lo dejamos como nota al pie. Cuando hagamos ejercicios con el modelo, vamos a suponer que el modelo y los ajustes son instantáneos, pero digo, nos queda esa nota al pie de si no estaremos haciendo algunos supuestos que no son tan factibles en una economía como la que estamos modelizando. ¿Sí? Una pregunta. Dale. En realidad son dos, pero bueno. En la parte donde que la empresa tiene capacidad ociosa, supongamos que ya liquidó todos los inventarios. Sí, Nosotros, como lo estamos viendo desde un punto de vista macro, cuando decimos, bueno, la empresa tiene capacidad ociosa, nos referimos, bueno, toda la economía tiene capacidad ociosa, entonces primero, antes de invertir y subir salarios, va a utilizarla al máximo que sí, pueda, esa capacidad ociosa. sí, Pero justamente cuando llega al final de está utilizando toda su capacidad instalada al máximo, ahí la capacidad ociosa se acaba. sí. Y entonces ahí pasan, yo creo, o por lo menos es lo que quiero preguntar, no pasarían dos cosas. Primero, que las empresas tendrían que, si seguís apretando el acelerador de la economía y no hay más capacidad ociosa, se va a mover a precios por una demanda sobreexcitada. Sí, Y segundo, que si bien las empresas pueden demandar capital, porque acá estamos viendo como que es un solo bien el que se produce, pero también podríamos pensarlo como producen bien de consumo y de capital, las empresas van a demandar bienes de capital que por ahí tardan en producirse, porque la capacidad instalada de los productores de bienes de capital les permitía, tal vez no les permite responder a la súbita demanda de bienes de capital extra. a ver, sí, cuando se acaba la capacidad ociosa, en realidad ahí pasas a otro modelo. Vas a tener una dinámica que no es la que está en condiciones de responder este modelito que estamos viendo. ¿Sí? Este modelito funciona con capacidad ociosa porque precisamente, con mucha capacidad ociosa, porque cuando se empieza a acabar la capacidad ociosa, cada aumento de la demanda va a generar también tensiones en materia de precios. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, claramente, si todo esto funciona y sacamos a la economía de la recesión, van a aparecer problemas que hasta ahora no tenemos, que tienen que ver con el efecto que tienen esos aumentos de la demanda sobre la oferta y sobre todo sobre los precios. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, segundo tema, ¿cómo financiamos el aumento del consumo público en este ejemplo que usamos hace un ratito? ¿Alguien se anima? Y debería ser o deuda o emisión, o si tenías justamente sacarlo de impuestos, si no. A ver, esas son las tres posibilidades. Si yo hubiera tocado impuestos, en este argumento tendría que haber aclarado, porque así como el aumento del consumo público empuja la demanda, la suba de impuestos la contrae. Entonces acá tendría que haber especificado eso, porque claramente el efecto multiplicador hubiera sido mucho menor si yo financiaba el aumento del consumo público con suba de impuestos. Como no lo especifiqué, esa alternativa no la usé. La de emisión tampoco, porque no tenemos mercados financieros, no hay mercado de dinero, así que el gobierno no puede financiarse con un activo que en teoría no existe en esta economía. ¿Sí? Entonces la tercera alternativa, y la única que resulta plausible, es la de los bonos. ¿Sí? Bueno, acá tampoco hay mercado de bonos, pero digo, la única forma en la cual una
en un contexto como este, los gobiernos suelen financiarse muchas veces es con la emisión de deuda, ¿sí? Cuando no especifiquemos, cuando hagamos una política fiscal expansiva como la que hicimos recién, y no especificamos ni que tocamos los impuestos, ni que tocamos la oferta de dinero, ¿sí? O sea que no lo financiamos ni con impuestos ni con emisión, por definición lo que nos queda es que la hayamos financiado con bonos, ¿sí? Los bonos siempre van a ser como el lado B de los ejercicios que hacemos fiscales, porque si no está especificado que tocamos los impuestos o que tocamos la Quería oferta hacerte de dinero, una ahí consulta, voy. Gonzalo. Sí, Sí. esperá que termine. Perdón. Cuando hagamos política fiscal, si no especificamos que tocamos impuestos, ni que tocamos la oferta de dinero, no hicimos emisión monetaria, lo único que va a estar detrás, el lado B de esa política, va a ser la emisión de bonos, ¿sí? Es lo que se llama la política fiscal pura. Cuando financiemos la política fiscal con impuestos o con emisión, lo vamos a especificar. Por eso es que si no decimos nada es porque va de suyo que usamos la emisión de bonos, ¿sí? Dale, ahora sí. ¿El Estado puede financiarse tanto con el sector externo como con el sector privado con la emisión de bonos? O sea, puede estar, puede verla a los dos sectores al mismo tiempo. En teoría sí, igual este modelo por ahora es cerrado, así que solo se podría financiar con el sector privado. Pero en teoría sí, cuando tenemos una economía abierta, vos le podés vender bonos al sector privado o al sector externo. Hay que ver cuál de los dos te quiere financiar o cuánto te quieren financiar los dos. Pero se puede hacer al mismo tiempo, digo, puede Claro, financiarse con ambos a la vez. Ok, listo. una economía Gracias. normal generalmente emite bonos afuera y adentro. Generalmente la economía argentina le pasa esto que se queda sin financiamiento externo, entonces hoy Argentina se está financiando, el gobierno está financiando solo con deuda interna, con el sector privado, pero habitualmente o en épocas normales vos te podés financiar, vos podés elegir según la moneda que necesites financiar, si necesitas financiar en pesos, gastos en pesos, te financias adentro, si necesitas financiar gastos en moneda extranjera o hacer rollover de la deuda externa, te vas a financiar afuera. Eso tiene que ver con la estrategia de financiamiento, pero en teoría vos puedes elegir las dos opciones y usarlas simultáneamente. Perfecto, se entendió. Gracias. De nada. Bueno, y lo último que nos queda es... no, dos cosas más nos quedan. La primera es esta de reescribir, creo que me habían preguntado algo por el estilo la otra vez, es reescribir la condición de equilibrio, ¿sí? Fíjense que tenemos ingreso igual a demanda agregada, el ingreso a su vez, ¿sí? Las familias que hacen con el ingreso consumen, pagan impuestos o ahorran, y la demanda agregada es la suma de consumo, inversión y consumo público, consumo privado, inversión y consumo público, ¿sí? Tachamos el consumo que está de los dos lados y lo que nos queda es que impuestos más ahorro es igual a inversión más consumo público, ¿sí? Si reordeno, me queda el ahorro más los impuestos menos el consumo público igual a la inversión, ¿sí? ¿Esto a qué les recuerda? Si yo paso la inversión de este lado restando y la agrupo con el ahorro, ¿a qué les recuerda? A las tres brechas. A las tres La brechas. brecha. A las tres brechas. En este caso hay dos, porque el sector externo tenemos una economía cerrada, así que no existe, ¿sí? Pero como dice acá, esto no son las brechas, ni las dos ni las tres. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo, partimos de la condición de equilibrio, que como hizo la pregunta un compañero al principio, tiene que ver con los valores ex ante, ¿sí? Con los planes de los agentes. Acá lo que estamos diciendo es que los planes de la demanda agregada van a ser compatibles con los planes de la oferta o de la producción, ¿sí? Y derivando llegamos a que el ahorro planeado, ¿sí? El ahorro planeado por el sector privado más el ahorro planeado por el sector público, esto es impuestos menos consumo público, y acá podemos poner transferencias también, no pasa nada, tiene que ser igual a la inversión planeada, ¿sí? Lo que dicen las tres brechas o las dos brechas
si yo hiciera las brechas para esta economía, lo que tendría es el ahorro realizado, privado más público, es igual a la inversión realizada. Eso es lo que mide el INDEC. Acá estamos diciendo algo más fuerte. Estamos diciendo que a partir de la condición de equilibrio, podemos deducir que el ahorro planeado, público y privado y público al revés, va a ser igual a la inversión planeada. ¿Sí? Puede ser que el ahorro planeado no se concrete, entonces el ahorro planeado va a ser distinto del ahorro realizado, que es el que mide el INDEC, ¿sí? O que la inversión planeada no se concrete completamente, y entonces la inversión realizada, que es la que mide el INDEC, no es igual a la inversión planeada, ¿sí? Entonces esta condición de equilibrio me habla de planes, del mundo ex ante. Las tres brechas me hablan de resultados, del mundo ex post, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo que en el marco de este modelo y de la condición de equilibrio que planteamos, el ahorro planeado por los agentes privado y público va a ser igual a la inversión planeada. ¿Sí? Entonces, creo que lo hablábamos la otra vez, me preguntaban si este ahorro se pierde. ¿Sí? No, el ahorro privado y público lo que hace, en teoría, es financiar a la inversión planeada. ¿Sí? Digo, acá lo que hay que armar es algún instrumento financiero para que el inversor se financie con estos dos ahorros. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso debería pasar en teoría. Ahora lo vamos a ver, por cómo está planteado las relaciones de comportamiento, acá lo que falta es una intermediación entre el ahorro y la inversión. ¿Sí? Uno esperaría que si hay más ahorro en una economía, ese ahorro induzca a su vez una mayor inversión. ¿Sí? Ahora vamos a ver que eso no es así, pero digo, lo que me dice esta condición de equilibrio es que el ahorro privado y público va a ser igual a la inversión planeada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Y a su vez, como los planes se van a concretar, ¿sí? Los planes, la condición de equilibrio me garantiza que los planes de todos los agentes sean consistentes, se cumplan, yo voy a ver que lo planeado va a ser igual a lo realizado. ¿Sí? O sea, la inversión planeada va a ser igual a la realizada, y el ahorro planeado público y privado va a ser igual al ahorro realizado público y privado. Pero eso es porque se cumple la condición de equilibrio. ¿Sí? A priori, los planes no necesariamente van a coincidir con los resultados. Por eso es que siempre tenemos que diferenciar esta condición de equilibrio que tenemos acá, ¿sí? De lo que serían las brechas, 2 o 3 brechas, ¿sí? Que me hablan de los resultados. Los resultados siempre van a ser iguales entre sí, siempre se va a cumplir que las 3 brechas suman 0, las 2 brechas suman 0. No siempre se va a dar que los planes de los agentes sean compatibles, sean consistentes. ¿Sí? Para eso se tiene que cumplir la condición de equilibrio, como lo estamos especificando acá. ¿Sí? Que el ahorro sea igual a la inversión o la inversión sea igual al ahorro es lo que más adelante nos va a dar lugar a que al mercado de bienes o a la condición de equilibrio del mercado de bienes la llamemos a la curva IS. ¿Sí? La curva IS tiene que ver con esta igualdad que se da en el modelo, en el mercado de bienes, entre la inversión planeada y el ahorro privado. ¿Sí? El ahorro en inglés es savings, entonces investment equal savings, ¿sí? Inversión igual ahorro, es el nombre que le vamos a dar a la curva IS cuando armemos el mercado de bienes con el resto de los mercados. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, sigamos. Y ahora sí, lo último que vamos a ver hoy es esto que se llama la paradoja de la frugalidad o la paradoja del ahorro. ¿Sí? A ver, supongamos que esta es mi función de ahorro. La función de ahorro es menos C0, ¿sí? Más 1 menos la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. ¿Sí? O sea, ¿cómo ahorro yo? Bueno, mi ingreso disponible yo me quedo de cada peso que gano, 1 menos la propensión marginal a consumir. Supongamos que la propensión era 0,8 acá. Bueno, supongamos que sigue siendo 0,8. Entonces, de cada peso que yo gano, ahorro el 20%, ¿sí? Y a ese flujo, ¿sí? A ese 0,2 por el nivel de ingreso, le tengo que restar el C0, ese consumo básico que yo
realizo, ¿sí? Entonces supongamos que, no sé, gano 10.000 pesos, ahorro el 20%, ahorro 2.000, y la canasta de consumo básico es de 1.000, ¿sí? Entonces mi ahorro es 1.000, ¿sí? Ahora, ese nivel de ahorro me parece bajo, y entonces voy a decidir ahorrar más, ¿sí? La paradoja de la frugalidad tiene que ver con qué sucede en la economía cuando los agentes deciden ahorrar más, ¿sí? ¿Cuál es el candidato para ahorrar más? Y bajar la propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Qué puedo hacer si estoy gastando 8 de cada 10 pesos que gano? Bueno, voy a empezar a gastar 7, ¿sí? O sea, mi propensión marginal a ahorrar va a aumentar de 0,2 a 0,3, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es de cada peso que gane, voy a quedarme con de cada 10 pesos que gane, voy a quedar con un peso más como ahorro, y entonces voy a ver qué pasa en la economía, ¿sí? Pues yo voy a tocar esto que controlo, pero no voy a controlar el nivel de ingreso. El nivel de ingreso depende de todo lo que pase en la economía, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con el nivel de ingreso. Fíjense que yo estaba acá, esta era mi curva de demanda, la curva de demanda agregada, y como bajó la propensión marginal a consumir, la curva se hace más chata, más horizontal, cae la pendiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la pendiente tenía que ver con C1, ¿sí? Si baja la pendiente, yo lo que veo es que el nivel de ingreso de equilibrio, que era I0, ahora es I1, ¿sí? Entonces eso quiere decir que esta mayor propensión marginal a ahorrar la tengo que ponderar por un nivel de ingreso más bajo, ¿sí? ¿Cuál es la paradoja de la frugalidad? Que el nivel de ingreso final, el nivel de ahorro final, ese 0, termina siendo exactamente igual, lo dije al revés, el nivel de ingreso final, ese 1, termina siendo exactamente igual que el nivel de ahorro inicial, ese 0, ¿sí? Quiere decir que lo que yo aumenté mi ahorro por acá, lo pierdo porque me baja el nivel de ingreso, ¿sí? ¿Alguno o alguna se le ocurre cómo estamos seguros de ese resultado? A mí se me ocurre que es porque las propensiones marginales a consumir y ahorrar dependen una de la otra. No, no tiene que ver con eso. Sí, o sea, la propensión marginal a ahorrar es 1 menos la que es la propensión marginal a consumir. La pista está en algo que les dije hoy. Vamos para atrás. Fíjense esto. La condición de equilibrio me dice que el ahorro, que es el que estamos viendo, que el que estamos tratando de aumentar, el ahorro privado más el ahorro público es igual a la inversión, ¿sí? La inversión es exógena, así que hagamos lo que hagamos, con el ahorro no la tocamos. T y G también son exógenas. Entonces, lo que hagamos en materia de ahorro no afecta ni a T ni a G, ¿sí? Es decir, que si lo vemos acá, nos damos cuenta de que el ahorro no puede cambiar, porque yo estoy tratando de cambiar el ahorro, pero lo que yo hago en materia de ahorro no afecta a T, a G ni a I, ¿sí? Entonces, si yo estoy tratando de cambiar esto sin que cambien estas variables, no voy a poder cambiar el ahorro, ¿sí? Porque cambiar el nivel de ahorro sería violar la condición de equilibrio, ¿sí? Si T, G e I son exógenas, quiere decir que yo haga lo que haga con S, no los voy a cambiar, y por ende, S no puede cambiar porque si no eso implicaría vulnerar la condición de equilibrio, ¿sí? Entonces yo sé que trate de hacer lo que trate de hacer con S, S no va a poder cambiar. El nivel de ahorro total, ese 0, va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Eso quiere decir que lo que yo haga en materia de propensión marginal a consumir va a quedar compensado por una caída en el nivel de ingreso, ¿sí? Es decir, que por eso se habla de la paradoja de la frugalidad. Los agentes tratan de ahorrar más, eso genera una caída en el nivel de ingreso, y esa caída en el nivel de ingreso deriva en que los agentes terminan ahorrando la misma cantidad de dinero que ahorraban al principio, ¿sí? Una pregunta Dale, con respecto a eso, pero si en sí, en ese gráfico que tenemos sí. se produce un aumento del ingreso y entonces la curva, si bien se vuelve menos empinada, asciende. ¿No Sí, podrías decir que se produce el ahorro? No sé qué sí, se concreta. está bien, pero eso no lo puede impulsar los propios agentes consumidores. Dependen que cambie alguna variable exógena que ellos no controlan. O sea que el ejercicio que hacemos acá es
Nosotros como sector privado queremos ahorrar más, ¿sí? Bajamos la propensión marginal a consumir, generamos una caída en el nivel de actividad y terminamos ahorrando exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Claro, no porque yo quiera ahorrar quiere decir que otra empresa va a invertir, sería la lógica. Sí, sí, ahí el problema que tenés que tiene que ver con eso, es que no tenés forma de intermediar el ahorro con la inversión. Necesitas que haya algún vínculo entre tu mayor voluntad de ahorrar para que eso induzca una mayor inversión por parte de las empresas, ¿sí? Acá no tenemos el vínculo porque la inversión es exógena. Si la inversión estuviera afectada por alguna variable que está vinculada al ahorro, como vamos a ver más adelante, ahí vos vas a poder romper con esta paradoja, vas a poder salir de esta paradoja. Porque, por eso digo, en el contexto de esta economía, más ahorro es negativo, porque vos lo que haces es contraer el consumo y el multiplicador te juega en contra ahí. Si vos lograras que haya una intermediación entre ahorro e inversión, podrías romper esa paradoja. Eso lo vamos a hacer en un par de semanas. Entonces, digo, el problema de esta paradoja es esa, es que yo termino ahorrando lo mismo, pero a consecuencia de una situación negativa para la economía. La economía se ve afectada porque el nivel de ingreso baja, ¿sí? Entonces vos acá lo que deberías hacer, al revés, lo que debería tratar de estimular el gobierno es que las familias ahorren menos, que aumente la propensión marginal a consumir y por ende baje la propensión marginal a ahorrar, porque eso va a generar más ingreso con el mismo nivel de ahorro, ¿sí? Lo que tendríamos es que la pendiente se nos va para arriba y terminamos con un nivel de ingreso más alto y con el mismo nivel de ahorro, ¿sí? Pero bueno, digo, en este contexto, digo, por eso tiene que ver con el contexto económico que estamos modelizando. Estamos pensando en una economía muy deprimida, y una economía muy deprimida lo que menos necesitamos es más ahorro. En realidad necesitamos que haya menos ahorro, que haya más consumo para que toda la economía se mueva, ¿sí? Porque en una economía deprimida, aun si funciona el mecanismo entre el ahorro y la inversión, va a ser difícil que las empresas quieran invertir. Por más que haya mucha plata dando vueltas, mucho acceso al financiamiento, en un contexto como este, la inversión no se va a expandir. Entonces, cualquier ahorro lo que hace es sacar consumo, no impulsar inversión, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea que el nivel de ahorro de una economía está dado en función de todo un montón de cuestiones exógenas que no tienen que ver con la capacidad de ahorro de los privados. Sí, exacto. Sí. Vos fijate como esto depende de las decisiones del gobierno, te dije. La inversión depende de los animal spirits, de las decisiones de los inversores, por ende el ahorro se va a tener que acomodar a esto, ¿sí? ¿Cómo se acomoda? A partir del nivel de ingreso, ¿sí? Si tenés un ahorro demasiado alto para esto, ¿qué va a pasar? Va a bajar el nivel de ingreso y por ende te va a bajar el ahorro hasta que se cumpla la condición de equilibrio, que es lo que tratamos de hacer acá. Acá tratamos de aumentar el ahorro. Como esto no cambia, lo que termina pasando es que el ahorro vuelve al nivel inicial a costa de una caída del nivel de ingreso. Bueno, a ver, ustedes hoy es martes, mañana miércoles tienen la clase con Sol de práctica de esta unidad, esta segunda unidad. Lo que les sugiero siempre es que traten de hacer los ejercicios previamente y también tienen la entrega y la resolución del trabajo práctico. El viernes arrancan con Lucas y Juan Pablo con un par de clases de mercado de dinero y después yo vuelvo el miércoles que viene a armar el modelo ISLM, que es básicamente jugar con los tres mercados, el de bienes que armamos ahora, el de bonos y el de dinero que van a armar el viernes y el martes que viene, y vamos a empezar a hacer que el modelo nos muestre las interacciones entre los mercados, ¿sí? Así que nada, vayan leyendo o terminen de leer el capítulo 3 de Blanchard, que es lo que vimos entre el viernes y hoy. Denle un cierre a este tema con Sol mañana en la práctica, sáquense todas las dudas que tengan de estas clases, estas dos clases que tuvimos, porque ya el viernes van a empezar con el capítulo 4 de Blanchard, con los mercados financieros, y a eso van a tener dos clases nada más, y ya el miércoles vamos a empezar a jugar con los tres mercados simultáneamente, y el grado de complejidad va a aumentar
sensiblemente. Así que como siempre les digo, vayan al día porque después esto se complica retomar terreno más adelante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo, profe, tenía una pregunta Dale. con lo del ajuste instantáneo. Sí, Que, digamos, con alta capacidad ociosa, lo que hace cuando la economía baja un poco, acumulen stocks, inventarios, habías dicho. sí. Sí, a ver, eso está por fuera del modelo. El modelo me dice que hay ajuste instantáneo. Lo que pasa es que si yo trato de imaginarme cómo funcionaría en el mundo real ese proceso, bueno, ese proceso habitualmente lo que sucede es que las empresas tienen inventarios y entonces el aumento de la demanda lo atienden con inventarios, no aumentan la producción. Entonces, en el mundo real es difícil que esto se dé tan rápido como me dice, o tan instantáneamente como me dice el modelo. Si se acuerdan que la vez pasada hablamos que en las economías desarrolladas, precisamente el salir de la crisis del 30 implicó sostener este aumento del consumo público para permitir que las empresas vacíen todos los stocks y que entonces sí aumente la producción y el ingreso. ¿Sí? Pero digo, el modelo me dice que es instantáneo y nosotros vamos a seguir lo que dice el modelo. Pero nada, yo les quería dejar esa nota al pie para que después no les agarre la duda de, estamos diciendo algo en el modelo que no parece tan plausible. Bueno, eso a veces pasa en la economía, cuando modelizamos hacemos algunos supuestos heroicos. ¿Sí? ¿Te puedo hacer Sí, otra sí. pregunta sobre algo que nos surgió armando el trabajo práctico? Del trabajo práctico, prefiero que lo hagan mañana, que resuelvan mañana. ¿Sí? Ok. O les manden un mail a los chicos de último. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Porque igual ya está por cortar. Si no, cortamos y retomamos. ¿No? No, Bueno. ninguno, profe. Bueno, listo. Que tengan buenos días. Nos vemos, acuérdense, mañana con Sol y el viernes y martes que viene con Juan Pablo y Lucas. ¿Sí? Dale. Chao, gracias. No, Bueno, chau. Chao.